¿Es convergente la serie de potencias? Si es así, ¿cuál es el radio de convergencia? Antes de responder a la pregunta de analizar la serie de potencias, observe que si centramos en x es igual a 0 porque tenemos x elevado a n, donde en la forma siguiente x, sub 0 es igual a 0, observe también cómo la serie de potencias se parece a la potencia geométrica, serie mostrada aquí a la derecha. Para determinar si una serie de potencias es convergente o divergente, así como el intervalo de convergencia y el radio de convergencia, aplicamos la prueba de cocientes o la prueba de raíces. Siguiendo la forma de la serie de potencias, apliquemos la prueba de la raíz, lo que significa que necesitamos determinar el límite cuando n se acerca al infinito de la enésima raíz del valor absoluto de 0.1 a la potencia de n veces x a la potencia de n. De esta forma, puedes ver por qué elegí la prueba de la raíz. Cuando tomamos la enésima raíz de algo elevado a la enésima potencia, lo simplifica perfectamente. Se simplifica hasta el límite cuando n se acerca al infinito del valor absoluto de 0,1x y, dado que el valor absoluto de 0,1x no se ve afectado por n, el límite es igual al absoluto valor de 0.1x, y este límite debe ser inferior a 1, y observe que la serie de potencias converge y, por lo tanto, establecemos el valor absoluto de 0.1x menos de 1 y resolver el valor absoluto de la desigualdad. Para el siguiente paso, multipliquemos ambos lados por 10. Debido a que el 10 es positivo, podemos ponerlo en el valor absoluto. Esto nos da que el valor absoluto de x es menor que 10, lo que indica que x es menor que 10 y x es mayor que menos 10. Y ahora sabemos que la serie de potencias converge en el intervalo abierto de menos 10 a 10 positivos y, por lo tanto, el radio de convergencia es 10 más. También determinamos el intervalo de convergencia. Para ello, también necesitamos probar los puntos finales de x es igual a menos 10 y positivo a 10. Por lo tanto, si x es igual a menos 10, lo que significa que sustituimos menos 10 para x, volviendo a la serie de potencias original, tenemos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 0,1 elevado a n veces la enésima potencia de menos 10, lo que simplifica a la suma desde n es igual a 1 hasta infinito de la enésima potencia de menos 1, lo que nos da menos 1 más 1 menos 1 más 1, y así sucesivamente. Deberíamos poder reconocer que los términos no te acerques a 0 con el enésimo término prueba de divergencia, la serie diverge. Y, por lo tanto, la serie de potencias diverge en el punto final de x igual a menos 10. Y ahora probamos que x es igual a 10. Lo que nos da una suma desde n igual a 1 hasta infinito de la enésima potencia de 1 positivo y, una vez más, esto diverge según el enésimo término prueba de divergencia y, por lo tanto, la serie de potencias diverge en x es igual a 10. Así que ahora sabemos. Ahora sabemos que el intervalo de convergencia es el intervalo abierto de menos 10 a 10 positivos y, por lo tanto, el radio de convergencia es positiva, 10. Espero que esto te haya resultado útil.